Esto es La historia detrás del himno, donde estudiamos la letra e historias que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Hola, soy Tony Swagger y bienvenidos una vez más a otra edición de La historia detrás del himno. Un programa que se está convirtiendo rápidamente en uno de los más populares en la cadena SBN y solo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sintonizar cada semana y también quiero agradecerles por dejarle a la gente saber acerca de la historia detrás del himno. El día de hoy es muy interesante porque no les traemos un himno a ustedes. Como saben, esta temporada fue la primera temporada en la que incorporé algunas alabanzas que no son himnos. Son alabanzas más nuevas, pero sentí debido a la historia detrás de la alabanza o la circunstancia que dio origen a la alabanza o el individuo que la escribió era demasiado importante como para no incorporarla en esta serie, la historia detrás del himno. Y hoy no es una excepción. Una alabanza escrita realmente en los años 70 y, por supuesto, considerando la antigüedad de algunas de las alabanzas que hemos cubierto, es como decir que fue escrita ayer. La alabanza de hoy se titula Oh Señor, eres hermoso, escrita por Keith Green. Keith Green, si él hubiera vivido, él y yo, tendríamos la misma edad. Él tendría 64 años de edad este año. Él partió de este mundo a la edad de 28 años en un prematuro accidente aéreo en Texas. Keith Green era un personaje interesante como mínimo. Nacido en una familia judía que se convirtió a la ciencia cristiana. Déjenme decirlo nuevamente. Él nació en un hogar judío cuyos padres se convirtieron a la ciencia cristiana. Su abuelo, por parte de su madre, estaba en la industria del entretenimiento, trabajó para los hermanos Warner, era un productor de discos, él contrató a Hank Williams a un contrato de grabación, él contrató a otros artistas que fueron muy conocidos en los años 40 y 50 y en épocas anteriores, gente que para mí en realidad no es muy interesante ni tan importante como para mencionarlos. Pero él nació en una casa de artistas, pongámoslo de esa manera. A temprana edad, el primer instrumento que él tomó fue el ukelele. Y luego comenzó a tocar el piano. Él tenía, desde el momento en que tenía unos 8 o 9 años, Keith era tan dotado musicalmente. Y bueno, si es que recuerdo correctamente, en realidad firmó su primer contrato de grabación cuando tenía 12 años de edad. Y por supuesto, realmente no fue a ninguna parte. Sé que Decca Records lo había contratado y de hecho incluso fue mencionado en la revista Time como una estrella del futuro. Y eso nunca se materializó realmente como pensó. Keith era un buscador. Era un buscador de la verdad. Cuando tenía 15 años de edad, comenzó a escribir en un diario que básicamente conservó hasta el momento de su muerte. Él quería ser una estrella, quería ser un músico de rock and roll, cantante y compositor. Estaba haciendo todas las cosas que uno esperaría que hiciera viviendo en Los Ángeles en ese momento. Él tocó en discotecas en la calle Sunset, una de las discotecas en la que tocó, para ser honesto, nunca había oído hablar de ella hasta que comencé a investigar esta alabanza y luego descubrí que muchos artistas en crecimiento en la escena musical de Los Ángeles tocaban en este club llamado el Club Bla Bla. Y para mí eso me suena como un nombre apropiado, Bla Bla. Pero él estaba tocando allí regularmente y fue en un momento en el que Elton John comenzaría a entrar en la escena musical estadounidense desde Inglaterra y ya saben, la industria de la música como cualquier otra cosa es una industria imitadora. Y bueno, antes era el cantante, el compositor, el guitarrista,
ahora tenemos a un tipo que toca el piano, el cual, bueno, Jerry Lee, nuestro primo, introdujo el piano en la industria de rock and roll, pero luego, alrededor de los años 67, 68, 69, 70, el piano se había quedado en el olvido hasta que Elton John llegó y llevó al piano de vuelta a la vanguardia. Miren, Keith, él fue un cantante, compositor y pianista y por supuesto cuando Elton John estalló y se hizo famoso, ya saben, los otros líderes de la industria, los sellos discográficos estaban buscando al Elton John y por supuesto él estaba jugando ese juego para promoverse, escribiendo y lanzando canciones y él estaba muy determinado, para mostrarles cuán determinado estaba, él y unos amigos iban a una casa en el área de las colinas de Hollywood y descubrieron que en una de las casas cercanas, Johnny Mitchell vivía ahí. Bueno, Keith Green no pudo ignorar el hecho de que estaba tan cerca de Johnny Mitchell, así que quiso ir a ver si ella estaba en casa. Y bueno, sus amigos le dijeron, ¿estás loco? Nos van a arrestar, amigo. Le respondió, no, 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 vamos. Así que fueron a su casa y se dieron cuenta de que el portón estaba abierto. Y él caminó hasta la puerta y llamó a ella y siguió tocando. Y finalmente, Johnny Mitchell abrió la puerta y ahí estaba Keith Green con el cabello muy, muy largo y la barba gruesa. Y le dijo, Johnny, ¿cómo estás? Yo soy Keith Green. Tienes que escuchar mis canciones. Así nada más. Y ella dijo, bueno, está bien, pasen. Y saben, no creo que eso pueda suceder mucho hoy. Y luego entró y se sentó con su guitarra y sus amigos y comenzó a tocar y a cantar. Terminó quedándose allí 2 o 3 horas. Él era de esa manera. Simplemente era decidido. Tenía una personalidad que no aceptaba un no como respuesta. Y saben, a ella le cayó bien y a ella le gustaron algunas de sus canciones y trató de conseguirle unas a, bueno, audiciones con diferentes disqueras y en varias ocasiones, pero de cualquier manera, así era él. Mas, sin embargo, en medio de todo esto, él era un buscador de la verdad. Él era un drogadicto. No era un gran consumidor de drogas como otras personas, pero fumaba marihuana, consumía el peyote y también ácido. Y todo fue, como diría más tarde, una búsqueda de la verdad. Mire, no puedo imaginarme nacer judío y ser criado en la ciencia cristiana. Estamos hablando de una combinación desordenada, ¿verdad? Pero lo único acerca de ser educado en la ciencia cristiana fue que le abrió el Nuevo Testamento. Y Keith siempre leía la Biblia, porque estaba buscando la verdad. Trataba de unir su herencia judía con el Nuevo Testamento y buscaba la verdad y, sin embargo, era un arduo seguidor de la ciencia cristiana como sus padres lo eran, mas, sin embargo, no pudo dejar esa herencia judía y parte de su vida. Y finalmente, en busca de la verdad, comenzó a conocer a algunos de los que llamaríamos fanáticos de Jesús, individuos que cuando el movimiento de Jesús comenzó a barrer con el sur de California, causó una cruza o mezcla entre el movimiento de Jesús y los hippies, lo cual llevó a otras cosas y Keith comenzó a hablar con personas que eran como Randy Stonehill, quien era nacido de nuevo creyente que estaba en el mundo y la escena del florecimiento cristiano contemporáneo, y él realmente no entendía todo acerca de Jesucristo. No sabía lo que creía, pero comenzó a conocer gente. Y al mismo tiempo comenzó a ser reconocido en el mundo secular y la disquera Arista lo firmó para un contrato de grabación. Pero de acuerdo a la voluntad del Señor, realmente no surgió nada de eso y finalmente él fue eliminado de ese contrato. Pero todo con el solo propósito de esto. Todo fue un viaje para él. Y todos los días en su diario escribía preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? ¿Quién es Dios?
¿Acaso existe Dios? ¿Está el hombre en la tierra por una razón o por un propósito? Y con el tiempo lo llevaría a un encuentro con Jesucristo. Y Keith entregó su corazón al Señor y se involucró con una organización que entonces estaba en su infancia llamada The Vineyard. The Vineyard es ahora una importante organización de iglesias en Estados Unidos con sede en la costa oeste. Era carismática y bueno, él estuvo asistiendo probablemente lo que habría sido la primera iglesia de The Vineyard, si es que recuerdo bien, probablemente la iglesia madre allí en el sur de California. Él vivía con una joven llamada Melody que también era judía y estaba en un viaje espiritual con todo esto y bueno, para resumir la historia, recibieron a Cristo, se casaron y comenzaron esa búsqueda para aprender realmente quién era Jesús. Y en su búsqueda para encontrar a Jesús, la Biblia dice que si me buscas, me encontrarás. Y él tuvo un encuentro profundo con el Señor, finalmente fue bautizado en el Espíritu Santo y comenzó a devorar la palabra de Dios. Comenzó a buscar la palabra de Dios y comenzó a vivir su testimonio cristiano. Ahora estaba pensando que necesitaba un contrato de grabación secular y todavía estaba buscando un contrato de grabación secular y aún tocaba en algunos clubes audicionando sus canciones, mas sin embargo sus canciones estaban volviendo más y más y más centradas en el cristianismo y en Jesucristo. Pero para decirles lo enérgico que él era, él conoció a una joven a la que le comenzó a testificar y ella mencionó que estaba viviendo con alguien y le dijo que no debía estar haciendo eso, no estás casada, no puedes estar viviendo con esta persona, necesitas mudarte. Bueno, después se enteró de que el hombre con el que ella vivía era Bob Dylan. Y cuando ella se mudó, Bob Dylan quiso saber por qué hizo eso y ella comenzó a contarle todo a él. Quiso conocer a Keith Green entonces, quería averiguar por qué Keith Green se estaba entrometiendo en su vida personal y Keith conoció a Bob Dylan y se hicieron amigos y él comenzó a testificarle a Bob Dylan y todos sabemos acerca de la creencia de Bob Dylan, un breve coqueteo con el cristianismo, también nacido y criado como judío. Yo realmente no conozco el valor total del resultado de eso, yo solo sé que Keith Green tuvo algo que ver en ello, hasta el punto en el que él introdujo a Bob Dylan al grupo The Second Chapter of Acts. Él comenzó a ir a sus sesiones de grabación hasta el punto en el que él lanzó su disco cristiano, entre comillas, en el cual él tenía su canción Salvo y otras, y le pidió al grupo que aceptara hacer su grupo de apertura para él y por supuesto dijeron que no, no, gracias, no sentimos el testimonio del Espíritu en esto. Pero él y Bob Dylan se hicieron tan amigos que en la primera grabación cristiana de Keith, en su primer álbum, Bob Dylan vino y tocó la armónica en un par de alabanzas. Keith recibió un reconocimiento instantáneo en su primer álbum. Él firmó con Sparrow Records y comenzó a tocar en lo típico, festivales de Jesús, conciertos, pero a Keith no le gustó eso. En cierto modo, sentía que Dios lo estaba llamando a algo más que ser un artista, sino a ser un predicador. Saben que algunos lo han llamado, ahora mirando hacia atrás, un profeta. Yo no sé si iría tan lejos, no lo sé. Eso es asunto del Señor. Lo que sí sé es que su vida fue muy impactante. Pero cuando terminó la gira de su primer álbum, hizo algo sin precedentes. Le dijo a su esposa Melody, no creo que Dios quiera que tenga un contrato de grabación. Creo que el Señor quiere que haga mis propias cosas y se subió en su auto y condujo hasta el presidente de Sparrow Records y le dijo que quería cancelar su contrato.
¿Por qué? Dijo, simplemente no siento que esto sea de Dios. No me siento cómodo en esto y para el crédito del fundador y presidente propietario de Sparrow Records lo dejó salir de su contrato. Y cuando Keith comenzó a llegar a su segundo álbum, que creo que se llamaba No Compromise, comenzó a escribir alabanzas como Grace by Which I Stand, Your Love Broke Through. Y durante este tiempo, Melody, su esposa, escribiría que él tenía un piano en su habitación. Y una mañana ella fue despertada por él tocando suavemente acordes en el piano y tarareando. Y ella dijo, ¿has escrito una nueva alabanza? Y le dijo, sí. Ella le dijo, bien, cántamela. Y por supuesto la mayoría de las personas no saben, pero Melody, su esposa, era una de sus coescritoras. Ella le ayudó a escribir muchas de sus grandes alabanzas. Y él comenzó a cantar la alabanza que ahora conocemos como Señor, eres hermoso. Yo estaba, y miren, me voy a detener aquí y voy a adelantarme. Saben, puedo recordar cuando Keith murió en ese accidente aéreo. Lo recuerdo bien, sabía quién era. Yo había escuchado su música, no era dueño del álbum, no tenía ninguno de sus álbumes en ese momento. Los había escuchado, me gustaban. Pero debo admitir que no fue sino hasta hace unos años que redescubrí la música de Keith Green. Y lo hice de esta manera. Me senté a escuchar la alabanza, Señor, eres hermoso otra vez. Ahora, cuando digo escuchar, no me refiero a poner un CD y oír solo por oír. Eso es oír. Me refiero a escuchar. Desconectándome de todo y sentándome allí y escuchar las palabras. Y no solo escuchar las palabras, sino tratar de escuchar el corazón que produjo esas palabras. Y cuando empecé a escuchar, escuché lo que consideraría una alabanza de amor a Jesucristo. Una alabanza escrita con un corazón que estaba agradecido, honrado, tan agradecido de haber encontrado la verdad y por caminar en la luz. Realmente no creo que Keith ha recibido el reconocimiento que realmente merece, porque ha escrito algunas alabanzas geniales y canciones que, para ser honesto con ustedes, algunas que simplemente no me importan. Estoy siendo muy franco y honesto con ustedes, pero clásicos que yo, ¿cómo pueden negar a Grace by Which I Stand y Your Love Broke Through? Pero de todas las alabanzas que escribió, Señor, eres hermoso, para mí es un clásico. No solo un clásico, sino una alabanza que creo que debería ser un himno. Eso es parte de la historia. Contaré un poco más en un momento, pero vamos a escuchar las palabras de esta gran alabanza escrita por Keith Green, Señor, eres hermoso. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me.
Lo que es muy interesante acerca de las palabras de esta alabanza es que Keith escribió esta alabanza solo unos 2 o 3 años después de su experiencia de nacer de nuevo. Si escuchan las palabras cuidadosamente, para mí son las palabras de un hombre que lucha por entender la santificación y la gracia. Están escuchando el llanto de un individuo que dijo, he estado tratando de hacer esto por mi cuenta y he estado quitando el enfoque de ti. Y tal vez estoy equivocado, no sé, pero eso es lo que yo siento al escucharla. Pero independientemente de lo que él quiso decir, es una de las mejores alabanzas, en mi opinión, que se han escrito para la iglesia en los últimos 35, 40, 50 años. Como dije, si Keith hubiera vivido, tendríamos la misma edad. Quisiera haberlo conocido, deseo haberlo conocido. He conocido a Melody, su esposa, varias veces, una dama maravillosa. Yo no sé por qué Dios lo sacó de esta tierra a una edad tan temprana. Solo Dios puede responder eso y tenemos que ponerlo en sus manos. Pero un día todos podremos conocer a Keith Green en el cielo. Quiero terminar una vez más con un poco más de este gran clásico, Oh Señor, eres hermoso.